Nunca imaginé que un perro podría destruir mi matrimonio y mi vida entera. Hola, me llamo Laura, tengo 32 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en Castilla-La Mancha. Llevo casada 5 años con Javier, un hombre que siempre pensé que sería mi compañero para toda la vida. Pero todo cambió cuando mi mejor amiga me regaló un perro callejero enorme y peludo llamado Bruno. Nunca pensé que aquel animal acabaría por romper todo lo que creía sólido en mi mundo. Al principio, no le di demasiada importancia a Bruno. Era solo un perro más, aunque grande y con un pelaje tan salvaje que parecía un lobo. Javier no estaba muy convencido, pero como yo siempre he amado a los animales, insistí en quedármelo. Pensé que sería temporal, que con el tiempo se acostumbraría a nosotros y que la convivencia volvería a ser tranquila. No sabía que ese perro iba a ser el epicentro del caos que estaba por venir. Desde el primer día, Bruno y yo tuvimos una conexión especial. Javier notaba cómo hablaba con él, no como se habla a un perro cualquiera, sino como si mantuviéramos conversaciones secretas. ¿Has extrañado a tu chica?, le susurraba yo mientras acariciaba su cabeza. Bruno me miraba con unos ojos tan profundos y atentos que parecía entenderlo todo, y me lamía la mano con una ternura casi humana. Javier se molestaba, pero yo creía que era una tontería. Conforme pasaron las semanas, la presencia de Bruno empezó a cambiar la dinámica en casa. Javier dejó de ser el centro de atención. Yo dedicaba más tiempo a cuidar y mimar a Bruno que a él. Cuando él llegaba del trabajo, no encontraba un abrazo ni una palabra cariñosa, sino que me encontraba a mí arrodillada en el suelo, acariciando a aquel perro peludo y grande. Empezó a hacer bromas al respecto, pero sus chistes se volvieron cada vez más duros y cargados de resentimiento. Un día, me sorprendió despertarme y verlo en el salón, enrollado a mi lado en el suelo, mientras Javier dormía solo en la cama. Entonces supe que algo había cambiado para siempre. Javier me pidió que eligiera, o él o el perro. Pero, ¿cómo podía elegir entre el hombre que amaba y el animal que me hacía sentir viva? Y lo peor, ¿y si ya había perdido a Javier sin darme cuenta? Esa incertidumbre me persiguió cada día después de ese momento. La historia apenas comenzaba, y ya sentía que estaba al borde de un abismo sin retorno. Desde el día en que Bruno llegó a nuestra casa en Almagro, todo empezó a cambiar lentamente, como una grieta invisible que se va haciendo cada vez más profunda hasta que nada puede detener su expansión. Yo, Laura, no entendía cómo un simple perro podía alterar tanto la atmósfera de nuestro hogar, pero lo cierto es que Javier, mi marido, parecía cada vez más distante y frustrado. Al principio, intenté mantener la calma, convencida de que todo era pasajero, que pronto volveríamos a ser los de antes. Pero las señales eran claras, la atención de Javier ya no estaba en mí, sino en la gran bola de pelo que había invadido nuestra vida. Bruno no era un perro común. Era enorme, con un pelaje desordenado y unas orejas caídas que le daban un aspecto de lobo, y una mirada intensa que parecía atravesarte el alma. Yo hablaba con él como si fuera un confidente, un compañero silencioso que entendía cada una de mis emociones. Le contaba cómo había sido mi día, mis miedos, mis ilusiones. Y él respondía con caricias, lamidas y aquella mirada que parecía decir estoy aquí, no estás sola. Javier lo notaba, y aunque al principio trató de bromear, pronto sus bromas fueron teñidas de celos y enojo. Recuerdo un domingo por la mañana en la plaza del pueblo, cuando volvimos de dar un paseo con Bruno. Javier apenas cruzó palabra conmigo. En cambio, yo no paraba de sonreír mientras acariciaba la cabeza del perro, que se tumbaba a mis pies con una expresión de satisfacción. Javier me miraba con una mezcla de tristeza y enfado, como si no entendiera que Bruno no era un rival, sino un refugio. Pero para él, la presencia del perro era una amenaza constante. Me reprochaba, entre susurros tensos, que le dedicaba más tiempo y cariño a Bruno que a él. Esas palabras empezaron a calar hondo en mí, pero no sabía cómo responder. Las noches eran las más difíciles. Bruno dormía a mis pies, y Javier se quedaba en el sofá o en la habitación de invitados, lejos de nosotros. A veces me despertaba para encontrarlo a oscuras, mirando el techo, con una expresión que no lograba descifrar. Intentaba acercarme, hablarle, pero él se cerraba, y yo me sentía atrapada en un triángulo invisible y doloroso que incluía a un perro que, en apariencia, no tenía nada que ver con todo eso,
pero que en realidad era la chispa que había encendido una tormenta que no sabíamos cómo apagar. En el fondo, Javier y yo estábamos luchando por algo más que por la atención o el cariño. Estábamos luchando contra el silencio que se había instalado entre nosotros, contra los sentimientos que habíamos dejado de compartir, contra las heridas que nadie había querido mirar. Y Bruno, sin saberlo, se había convertido en el catalizador de todo eso. Me preguntaba una y otra vez si había alguna forma de recuperar lo que habíamos perdido, o si ya era demasiado tarde para salvar nuestro matrimonio. Pero esas preguntas parecían no tener respuesta, y el tiempo seguía su curso implacable, llevándonos hacia un desenlace que ninguno de los dos podía imaginar. Los días que siguieron en Almagro solo confirmaron que la presencia de Bruno había desatado algo que ni Javier ni yo estábamos preparados para enfrentar. La tensión en casa era palpable, un silencio incómodo que se colaba entre las paredes de nuestra pequeña vivienda y que parecía crecer con cada hora que pasaba. Yo intentaba mantener la rutina, preparar la cena, hablar con Bruno, y buscar alguna conexión con Javier, pero él se alejaba más, como si un muro invisible lo separara de mí. Lo que llevó todo a otro nivel fue una noche en la que, por primera vez, noté que Javier no dormía en nuestra cama. Me desperté en medio de la madrugada y no lo encontré a mi lado. Salí al salón y lo vi allí, acurrucado en el suelo, con la mirada perdida y una expresión de derrota que me partió el corazón. Pero lo más sorprendente fue verlo a él y a Bruno juntos, tan cerca, tan tranquilos, como si el perro fuera su único refugio. No pude evitar sentir un nudo en el estómago al darme cuenta de que, mientras yo buscaba desesperadamente a Javier, él encontraba consuelo en ese animal peludo que yo había traído a casa. Intenté hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero Javier me miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Esto ya no es solo una cuestión de un perro, me dijo, es que siento que ya no soy parte de tu vida. Sus palabras fueron un golpe directo, pero no pude responder. ¿Cómo explicarle que Bruno me hacía sentir viva en momentos en los que me sentía invisible? ¿Cómo decirle que, sin quererlo, había creado un triángulo imposible en nuestra relación? Todo se volvió más complicado cuando Javier empezó a hacer comentarios cada vez más duros y sarcásticos. ¿Qué sigue? ¿Quieres que también me haga un hueco en tu corazón como Bruno?, me decía, intentando esconder su dolor con ironía. Yo reía nerviosa, pero por dentro sentía que estaba perdiendo a la persona que más amaba. Empecé a preguntarme si había cometido un error al aceptar a Bruno en nuestra vida, o si simplemente estábamos enfrentando problemas mucho más profundos que un perro. En esas noches largas, cuando solo quedábamos nosotros y Bruno en casa, me sorprendía observando cómo Javier y el perro parecían entenderse en silencio, compartiendo una complicidad que yo ya no podía alcanzar con él. Sentí un frío en el pecho, una mezcla de celos y tristeza que me paralizaba. Sabía que algo debía cambiar, pero no tenía ni idea de cómo empezar a arreglar lo que se estaba rompiendo. El miedo empezó a apoderarse de mí, miedo a perder a Javier, miedo a perderme a mí misma, miedo a que aquel perro, sin quererlo, se convirtiera en la causa y el símbolo de un adiós inevitable. Y mientras tanto, Bruno seguía ahí, con sus ojos profundos y su pelaje desordenado, como un testigo silencioso de nuestra caída hacia un abismo que parecía no tener fin. Nunca olvidaré la noche en que todo comenzó a desmoronarse de verdad, cuando la tensión que se había ido acumulando en nuestra casa en Almagro explotó con una fuerza que nadie pudo prever. Yo, Laura, estaba agotada, con el corazón encogido y la mente llena de dudas, tratando de mantener la calma, pero sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Aquella tarde había llegado temprano a casa después del trabajo. El pueblo estaba envuelto en la luz dorada del ocaso, y el aire olía a tomillo y tierra mojada, un contraste cruel con la tormenta que sentía en mi interior. Entré por la puerta y me quedé paralizada en el umbral del salón. Javier estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y Bruno, tan imponente y silencioso, justo frente a él. Javier acariciaba al perro con una ternura que nunca me había dirigido a mí, y mi pecho se apretó con una mezcla de incredulidad y dolor. Me acerqué despacio, con la voz temblorosa, y dije lo primero que me vino a la mente: Javier, esto ya no es normal. Él levantó la mirada y sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también una extraña calma, como si hubiera aceptado una verdad que yo aún no podía entender. Solo es un perro, susurré, casi para convencerme a mí misma, pero siento que nos está separando. Él me miró como si yo fuera la intrusa,
alguien que había irrumpido en un mundo que ya no le pertenecía. No entiendes nada, Laura. No es solo Bruno, es todo lo que ha dejado de ser entre nosotros. Sus palabras eran cuchillos que se clavaban en mi alma, y sin embargo, no podía apartar la mirada de esa escena, Javier y el perro, unidos en un silencio que me excluía por completo. Intenté bromear, a la desesperada, para aliviar la tensión. ¿Quieres que me haga un disfraz de perro para que me prestes atención? Él no sonrió. En cambio, me lanzó una mirada cargada de reproche que hizo que mi piel se erizara. ¿De verdad crees que esto es solo una broma? Estoy perdiendo a la mujer que amo, y no a un perro. Fue entonces cuando empecé a entender que la presencia de Bruno había destapado heridas mucho más profundas, heridas que ninguno de los dos había querido enfrentar hasta ese momento. Aquella noche, me senté en el suelo junto a ellos, tratando de acercarme a Javier, pero Bruno se interpuso, levantó la cabeza y me observó con esos ojos ámbar que parecían retarme. Sentí que estaba siendo desplazada, que un muro invisible se levantaba entre nosotros, y que no había forma de derribarlo. Fue la primera vez que Javier y yo nos miramos como extraños que compartían una casa, pero no un corazón. La noche se alargó y la distancia entre nosotros creció, mientras Bruno se convertía en el centro de un triángulo imposible. Yo quería gritar, llorar, correr, pedirle a Javier que luchara por nosotros, pero todo lo que sentía era un vacío helado que me consumía desde dentro. No sabía que aquella noche sería solo el comienzo de un conflicto que cambiaría para siempre nuestra historia. Aquella noche se quedó grabada en mi memoria como el principio de un cambio irreversible en nuestra vida. Javier, Bruno y yo, encerrados en un salón que se había convertido en una arena silenciosa donde cada uno defendía su territorio, pero sin palabras que pudieran salvarnos. Aquel enorme perro peludo, con su mirada intensa, parecía ser el único que entendía realmente lo que estaba pasando, mientras nosotros nos hundíamos en un mar de incomunicación y dolor. Después de aquella tensa madrugada, las cosas no mejoraron. Por el contrario, cada día que pasaba sentía que nuestra relación se desmoronaba un poco más. Javier se volvió más frío, más distante, y yo me aferraba a Bruno como a un salvavidas, sin darme cuenta de que, en realidad, estaba alejando a la persona que más quería. Era como si el perro, sin querer, hubiera tomado mi lugar en su corazón, y eso me dolía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras caminábamos por las calles empedradas de Almagro, Javier me soltó una frase que me atravesó como una flecha. Creo que ya no soy parte de esta familia, Laura. No supe qué responder. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que todo aquello que habíamos construido en 5 años se desvanecía en un instante. Intenté abrazarlo, pero él se alejó, como si temiera que mi contacto fuera tan frágil como nuestra relación. De vuelta en casa, la rutina se convirtió en una danza peligrosa de silencios y miradas esquivas. Bruno seguía siendo el centro de mis atenciones, y Javier, el espectador dolido que veía como yo me perdía poco a poco en un mundo que él ya no podía alcanzar. Aquella noche, cuando me encontré dormida en el suelo del salón con Bruno a mi lado, comprendí que algo había cambiado para siempre. Intenté hablar con Javier, buscar un punto de encuentro, pero mis palabras se estrellaban contra un muro invisible. Él me acusaba de amar más al perro que a él, y yo no sabía cómo explicarle que, en realidad, buscaba en Bruno lo que ya no encontraba en nuestro matrimonio: comprensión, ternura, compañía. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más profunda, y el triángulo que formábamos se volvía imposible de sostener. En el fondo, sabía que no era solo Bruno el problema. Era todo lo que habíamos dejado de decirnos, de sentir, de compartir. Pero el miedo a enfrentar esa verdad era más fuerte que nuestro deseo de salvar lo que quedaba. Y mientras el perro seguía acurrucado a mi lado, yo sentía que me estaba quedando sin fuerzas para luchar por lo que alguna vez llamamos amor. Nunca imaginé que un perro pudiera transformar mi vida en un tormento silencioso, pero aquí estoy, atrapada en una realidad que duele más de lo que puedo expresar. Soy Laura, y aunque hace poco parecía tenerlo todo, hoy me doy cuenta de que he perdido mucho más de lo que pensé posible. Después de semanas de tensiones crecientes, de silencios incómodos y miradas que evitan el contacto, empecé a sentir que todo se desmoronaba a mi alrededor. Javier, el hombre con quien compartí sueños y planes, parecía haberse convertido en un extraño. Y todo por un perro, o eso creía al principio. Pero pronto entendí que Bruno no era la raíz del problema,
sino el espejo que reflejaba lo que habíamos dejado de ser. Me sentaba en el sofá, mirando a Bruno dormir plácidamente, mientras Javier se encerraba en su mundo, distante y frío. Pensaba en cómo había llegado hasta allí, en qué momento habíamos perdido el camino. Recordaba nuestras conversaciones, las risas, las promesas, y me dolía saber que ahora todo eso parecía tan lejano. Intentaba justificarme, decirme que el amor que sentía por Bruno no restaba el que tenía para Javier, pero él no lo entendía. Y quizás, en el fondo, yo tampoco. Una noche, cuando la casa estaba en silencio, me sorprendí escuchando cómo Javier respiraba en la habitación de al lado. Me levanté y fui a buscarlo, con la esperanza de que pudiéramos hablar, de que pudiéramos recuperar algo de lo que habíamos perdido. Pero cuando entré, lo encontré solo, con la mirada perdida y una expresión que me heló el alma. Laura, me dijo con voz quebrada, ¿realmente entiendes lo que está pasando entre nosotros? Porque yo siento que te he perdido. Esas palabras me golpearon con fuerza. Quise abrazarlo, decirle que no era así, que todavía había esperanza, pero el miedo y la tristeza me paralizaron. Sentí que nuestro amor se desvanecía lentamente, que la presencia de Bruno había creado un abismo imposible de cruzar. Me di cuenta de que no solo estaba perdiendo a Javier, sino también a mí misma. Pensé en todas las veces que había intentado buscar en Bruno el calor que ya no encontraba en mi matrimonio, y me sentí culpable. Culpa por no haber visto antes el daño que estábamos causando, culpa por haber permitido que un perro se convirtiera en el centro de nuestro mundo y en la causa de nuestra separación. Pero, ¿qué podía hacer ahora? ¿Cómo reparar un corazón roto cuando ni siquiera sabes dónde está la grieta? Esa noche supe que la situación era crítica. Que si no encontrábamos una solución, perderíamos todo. Pero también entendí que quizás ya era demasiado tarde para Javier y para mí. El miedo a ese final incierto me consumía, y me preguntaba una y otra vez, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué pasará cuando enfrentemos la verdad que hemos estado evitando? Nunca pensé que la verdad pudiera ser tan brutal ni que la realidad tuviera giros tan inesperados. Justo cuando creía que lo peor ya había pasado, la vida me sorprendió con un secreto que cambió por completo el rumbo de nuestra historia. Soy Laura, y lo que voy a contarles no es fácil de creer, pero es la verdad que me abrió los ojos de par en par. Después de aquella noche tensa en la que Javier y yo nos miramos sin saber cómo seguir adelante, empecé a notar algo extraño en su comportamiento. Ya no solo era la distancia emocional, sino que veía en sus ojos una sombra que antes no existía, una mezcla de miedo y algo más oscuro que no lograba comprender. Una tarde, cuando regresé antes de lo habitual a casa, lo encontré en el salón, con una expresión perdida, y a su lado, Bruno, pero no como siempre. Había una tensión en el aire que me erizó la piel. Me acerqué y, sin quererlo, escuché una conversación que me heló la sangre. Javier hablaba con Bruno en susurros, palabras que jamás pensé que podría oír. No eran las frases dulces que yo le decía al perro, sino algo diferente, casi como un pacto secreto. No dejaré que nadie te quite lo que tenemos, decía con voz firme y temblorosa a la vez. Fue entonces cuando comprendí que Bruno no era solo un perro para él, sino algo más, algo que había ido más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Había estado equivocada todo este tiempo? ¿Acaso Javier y Bruno compartían un vínculo que yo no podía romper? La idea me aterrorizó y me llenó de confusión. Recordé las miradas desafiantes del perro cuando intentaba acercarme, como parecía proteger a Javier con una lealtad casi humana, y entendí que no todo era lo que parecía en nuestra casa. Intenté confrontarlo, pero Javier se cerró en sí mismo. Negó cualquier cosa extraña, pero sus ojos no mentían. Había algo oculto, un secreto que me estaba excluyendo de su mundo, y ese descubrimiento me llenó de una mezcla de ira, tristeza y miedo. ¿Cómo podía ser que un animal, que parecía solo un compañero, hubiera creado una barrera invisible entre nosotros, una barrera que Javier parecía aceptar con una devoción que me dolía en el alma? Esa noche, me senté sola en la oscuridad, preguntándome qué camino tomar. ¿Seguir luchando por un hombre que parecía más unido a un perro que a mí? ¿O rendirme ante una realidad que se había vuelto demasiado extraña para comprender? La incertidumbre me consumía, y el miedo a lo desconocido me paralizaba. Pero una cosa era segura,
nuestra historia ya no sería la misma, y el siguiente capítulo de nuestra vida prometía ser más oscuro y complicado de lo que jamás había imaginado. El silencio que siguió a aquel descubrimiento fue más ensordecedor que cualquier grito. Javier, Bruno y yo estábamos atrapados en un triángulo invisible, pero real, que desafiaba toda lógica y comprensión. Yo, Laura, sentía que me había convertido en una espectadora de una historia que antes era nuestra, pero que ahora se desmoronaba en un juego extraño que no entendía ni controlaba. Después de aquella noche en la que escuché las palabras que nunca quise oír, decidí enfrentar la verdad. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre que me consumía por dentro. Pedí a Javier que habláramos, y esta vez, no hubo evasivas ni silencios. Me confesó algo que me dejó sin aliento. Su relación con Bruno había traspasado los límites de lo convencional, y aunque no podía explicarlo con palabras, sentía que aquel perro era el único ser que realmente lo comprendía, que lo aceptaba sin juicios ni reproches. Me contó que, en los momentos más difíciles de su vida, cuando sentía que yo me alejaba, Bruno había sido su refugio. Que con él había encontrado una compañía que no exigía nada, una conexión que le hacía sentir vivo y querido. Pero lo que más me sorprendió fue la confesión de que, a veces, sentía que Bruno lo protegía de mí, que entre ellos existía una especie de pacto silencioso que me excluía. No sé por qué pasa esto, Laura, me dijo con voz quebrada, pero siento que estoy atrapado entre dos mundos y no sé a cuál pertenezco. Esa revelación me golpeó con fuerza. Comprendí que nuestra relación ya no era solo entre dos personas, sino que un animal había ocupado un lugar tan importante que había cambiado para siempre la dinámica de nuestro hogar. Javier y Bruno formaban un equipo invisible, una alianza que yo no podía romper, y eso me hacía sentir más sola que nunca. Pero lo más desconcertante fue cuando, esa misma noche, vi algo que hasta entonces me había negado a creer. Mientras Javier dormía, Bruno se levantó y se acercó a mí con una mirada intensa, casi humana. No había en sus ojos solo cariño o lealtad, sino algo más profundo, una inteligencia que me desafiaba y me intimidaba. Sentí que aquel perro sabía más de lo que aparentaba, que entendía todo y que, quizás, estaba jugando un papel que aún no lograba comprender. Aquella noche, mientras Bruno me observaba en silencio, supe que estábamos en un punto sin retorno. Que lo que parecía una simple historia de celos y distancia se había transformado en una trama mucho más compleja, donde el amor, la lealtad y la traición se mezclaban de formas inesperadas. Y yo, atrapada en medio, no sabía si luchar o rendirme ante una realidad que superaba todos mis límites. La tensión en nuestra casa de Almagro alcanzó un nivel que jamás hubiera imaginado. Era como si un volcán a punto de estallar hubiera estado latente durante meses, y finalmente la lava de emociones reprimidas comenzara a desbordarse sin control. Yo, Laura, me sentía atrapada en un torbellino de sensaciones que me consumían, celos, miedo, rabia, y una tristeza que me desgarraba por dentro. Bruno, ese enorme perro peludo que en un principio parecía solo un animal más en nuestra vida, se había convertido en el epicentro de una tormenta invisible que nos estaba destruyendo. Ya no era solo un compañero, ni siquiera un confidente, era la barrera viva que separaba a Javier y a mí, el símbolo de todo lo que habíamos perdido. Cada vez que lo miraba, sus ojos ámbar me desafiaban, como si supiera que yo era una amenaza para su reino silencioso. Las noches eran las peores. Javier y yo dormíamos en habitaciones separadas, y muchas veces me despertaba para encontrar a Bruno acurrucado a los pies de la cama del salón donde él dormía solo. Sentía que el perro no solo ocupaba un espacio físico, sino que había invadido los rincones más íntimos de nuestra relación, dejando solo fragmentos de lo que alguna vez fue. Intentaba hablar con Javier, tocar ese tema delicado, pero él se cerraba, evitando cualquier conversación que pudiera abrir heridas demasiado profundas. Y entonces, una tarde, mientras caminaba por las estrechas calles empedradas del pueblo, me di cuenta de que no podía seguir así. La situación había llegado a un punto insostenible, y aunque me aterraba la idea de perderlo todo, sabía que tenía que tomar una decisión. No podía vivir en esa casa dividida por un perro, ni en un matrimonio que se deshacía a cada instante. Pero justo cuando estaba decidida a enfrentar la realidad, algo inesperado sucedió. Javier me miró a los ojos y, con una expresión que mezclaba dolor y determinación, me dijo, Laura, creo que Bruno no es solo un perro, y nosotros no somos solo dos personas peleando por amor. Hay algo más grande que no entendemos,
algo que está entre nosotros y que nos controla. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Qué secreto ocultaba nuestro perro? La sensación de que estábamos atrapados en algo que superaba nuestra comprensión me invadió, y supe que lo que habíamos vivido hasta ahora era solo la punta de un iceberg lleno de misterios y revelaciones que cambiarían todo para siempre. En ese momento, la historia que creía conocer se transformó en un enigma oscuro y fascinante, y yo, Laura, estaba a punto de descubrir que el final de nuestro drama apenas comenzaba. El aire en nuestra casa de Almagro se volvió irrespirable, como si cada rincón estuviera cargado de secretos que no se atrevíamos a revelar. Yo, Laura, me encontraba en el epicentro de una tormenta invisible, una batalla silenciosa donde el amor, la desconfianza y la lealtad se entrelazaban en un juego peligroso que parecía no tener fin. Bruno, con su enorme cuerpo cubierto de un pelaje salvaje y sus ojos ámbar llenos de misterio, no era solo un perro, era la llave de un enigma que amenazaba con devorarnos a todos. Aquella noche, recuerdo que entré en la sala con el corazón latiendo con fuerza, decidida a enfrentar la verdad que se había convertido en nuestro demonio. Javier estaba sentado en el suelo, con Bruno a su lado, y por primera vez sentí que no estaba sola en esa lucha. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Bruno levantó la cabeza y me miró con una intensidad que me heló la sangre. Era como si en ese instante supiera que todo estaba a punto de cambiar, que la calma que habíamos perdido podría no volver jamás. Javier me miró y susurró, Laura, esto ya no es solo un problema de nosotros dos. Bruno, él ha sido más que un perro para mí. Y quizás para ti también. Pero ahora tenemos que decidir qué queremos realmente, seguir siendo prisioneros de este triángulo imposible, o encontrar una forma de sanar, aunque eso signifique enfrentarnos a lo desconocido. Mis manos temblaban mientras sentía la tensión crecer en el aire. Sabía que, aunque quisiera luchar por Javier, el camino que teníamos por delante estaba lleno de sombras y preguntas sin respuesta. Pero también sentía una chispa de esperanza, una pequeña luz que me decía que aún había una oportunidad para salvarnos, si éramos capaces de mirar más allá del miedo y la desconfianza. En ese instante, Bruno se levantó lentamente, como si quisiera mostrarme que él también formaba parte de aquella historia, y que su lealtad no estaba peleada con el amor, sino entrelazada con él. Su mirada me desarmó, y por primera vez comprendí que aquel perro no era el enemigo, sino una pieza clave en un rompecabezas que todavía no sabíamos cómo resolver. Mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor, supe que el final de esta historia no era un adiós, sino un comienzo incierto y lleno de posibilidades. Javier, Bruno y yo estábamos frente a un precipicio, y la decisión de dar el salto o quedarnos atrapados en el abismo dependía de nosotros. Pero, ¿estábamos realmente preparados para enfrentar lo que venía? El silencio se apoderó de la habitación, y en ese instante, supe que lo que sucediera después marcaría para siempre el destino de los tres. Porque, a veces, el amor se esconde en lugares inesperados, incluso en los ojos de un perro que parecía tener más secretos de los que jamás imaginé. Y mientras me quedaba allí, con el corazón en un puño, solo una pregunta retumbaba en mi mente. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por salvar lo que amas, cuando todo parece perdido?